La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Esto es Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Bienvenidos a la segunda temporada. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Gloria a Dios. Vamos a orar y a pedir a Dios su dirección. Bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más nos acercamos a ti, Dios Todopoderoso. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos ayude, Señor, para poder oír de tu palabra, para poder escuchar, Dios mío, el mensaje de tu palabra bendita, Señor, y que podamos, Dios mío, escucharla atentamente y también ponerla por obra, Señor, en el nombre de Cristo, ya que dices tú en tu palabra, Señor, que, oh Dios mío, no es el todo oír tu palabra, sino poner por obra tu palabra, Señor. Y así, Dios, te rogamos que nos ayudes, Señor, para que escuchando tu palabra la podamos poner por obra también, Señor, y en esta parte también te glorifiquemos, Señor. En tus manos nos dejamos, a tu especial cuidado, por el nombre de Cristo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y bueno, hermanos, quiero decirles que Noé nos enseña que la fe requiere obediencia, incluso cuando no entendemos claramente los planes del Señor, ¿verdad? A veces el Señor tiene ciertos planes que nosotros no entendemos del todo, ya que la mente de Dios y la mente nuestra muchas veces es muy diferente, es muy pequeña nuestra mentalidad al lado de nuestro Dios. Dice la Escritura que nuestros caminos no son sus caminos y, hermanos, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, a veces no entendemos, pero Noé nos enseña que se requiere obediencia, incluso cuando no entendemos de manera clara los planes de nuestro Dios. Pues, hermanos, la fe que agrada a Dios es aquella que confía en su palabra, aun cuando va en contra de la lógica humana, ¿verdad? A veces la lógica humana puede estar pensando o diciendo que no es posible esto, no es posible aquello, no es posible lograr esto otro, pero, hermanos, la fe va más allá de la lógica humana. La fe, hermanos, en Dios mueve montañas, bendito sea el Señor. Entonces, la fe, hermanos, de Noé, la fe que Noé enfrentó, hermanos, también él enfrentó un gran desafío, hermanos, en su fe. Pero su confianza en Dios lo mantuvo firme, demostrando, hermanos, que su fe era su ancla en tiempo de adversidad. Él no se movía, él seguía confiando en Dios, él permanecía firme, y todo, bueno, gracias a la fe que él depositó en nuestro Dios. Y como todos esos héroes de la fe, ¿verdad?, decimos nosotros, en su momento enfrentaron grandes desafíos, y Noé no es la excepción. Hermanos, nosotros, al igual que Noé, necesitamos también tener fe en Dios. Ya en algún momento hablábamos acerca de la fe, simplemente tener fe. Y decíamos, no solo se trata de tener fe, porque la gente tiene fe, aún en cosas equivocadas, aún en cosas que no son correctas, pero la gente tiene fe. Hay gente que tiene fe en la magia, fe en la hechicería, fe en la brujería, fe en cosas que no son correctas. No se trata entonces solo de tener fe, sino en este caso de tener fe en Dios. Gloria al Señor. No se trata de que nosotros digamos, tengo fe en qué, en lo que sea. No es en lo que sea, es en Dios, en el Dios que hizo el cielo y la tierra, en el Dios que mandó a su Hijo unigénito para que diera su vida por nosotros en la cruz del Calvario. En ese Dios está depositada nuestra fe, en el Dios que todo lo puede. Entonces, hermanos, necesitamos tener fe en Dios igual que Noé, sin importar
que tan poco probable parezca en las circunstancias presentes, no importa, hermanos, si de pronto vemos difíciles las cosas, si las circunstancias presentes nos parecen poco probables, poco agradables, pero nosotros tenemos que seguir teniendo fe en nuestro Dios, ya que muchas veces, hermanos, nuestra debilidad frustra nuestros objetivos y no alcanzamos la meta. Muchos cristianos se quedan a la mitad del camino, muchos cristianos no han alcanzado a ver la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios, no han alcanzado a ver la sanidad de Dios, la gloria de Dios, ¿verdad? Y hermanos, esto, hermanos, no se debe a que Dios ya no puede cumplir sus promesas, sino más bien, hermanos, no es que Dios no cumpla sus promesas, es más bien, hermanos, es nuestra fe que ha comenzado a flaquear. Ya en algún momento también, no que lo diga yo, sino aún la palabra de Dios dice: conforme a vuestra fe os sea hecho, le dijo el Señor a aquellos dos ciegos. Así que la fe juega un papel importante, no es conforme a las circunstancias de este mundo, no es conforme a cómo la iglesia viva su avivamiento, no es conforme la predicación del pastor, sino el Señor dijo: conforme a vuestra fe. Entonces la fe juega un papel importante en la vida de cada uno. Queremos alcanzar una meta, necesitamos fe en Dios. Queremos ver la gloria de Dios, necesitamos fe en Dios. Dios mismo le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres? En otras palabras, si tuvieres fe, verás la gloria de Dios. Tenemos nosotros que considerar que la fe juega un papel importante. Entonces, no es que Dios no cumpla sus promesas, no es que Dios ya no tenga poder, no es que Él de alguna manera ya no pueda realizar el milagro, sino más que nada es nuestra fe que ha comenzado a flaquear, es nuestro temor que no nos deja avanzar. Entonces tenemos que considerar eso. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios sigue teniendo el mismo poder. Dios sigue sanando a los enfermos. Él sigue salvando a los perdidos. Él sigue haciendo milagros y maravillas. Gloria a Dios. Somos nosotros los que muchas veces hemos empezado a flaquear en nuestra fe. Entonces bastaría preguntarnos a nosotros mismos, hermanos, preguntarnos: ¿los demás notan que yo amo a Dios? Porque sin duda, cuando hablamos de la vida de Noé, todo mundo veía cómo Noé amaba a Dios. Todos los días, sin duda, la gente, Noé, a través de su trabajo, a través de su obediencia, a través de su testimonio, él demostraba a la gente, a toda la humanidad de su tiempo, que él amaba a Dios. Pero ahora la pregunta es para nosotros: ¿los demás notan que yo amo a Dios? Nuestras acciones demuestran que nosotros amamos a Dios, nuestra fe demuestra que nosotros aún seguimos confiando en Dios. ¿Pueden ver a Jesús en nuestras acciones diarias, como se veía en Noé? Ya que, hermanos, una fe como esta no es solo ilusiones vanas. No es solamente que nosotros nos levantemos y estemos motivados el día de hoy y decimos: hoy tengo fe, me he levantado con fe y empecé el día con mucha fe, pero a medida que el día va pasando, la fe también va decayendo. No es así. Nuestra fe no es ilusoria, nuestra fe no se basa en ilusiones, nuestra fe no es vana. Nuestra fe debe estar depositada en el Dios vivo, en el verdadero, en el poderoso. Gloria a Dios. Esa fe no flaquea. Entonces, hermanos, es tomar en serio la fe en Dios, en el Dios de las promesas. Y hay varias cosas acerca de Noé que deberíamos poner atención para que nosotros también podríamos llevarlas a cabo. En primer lugar, podríamos nosotros considerar por qué fue salvo Noé. ¿Cómo es que Noé alcanzó la salvación? Ya hablamos nosotros de la fe de Abel, hablamos también de la fe de Enoc, que son una muestra de fe muy importante, pero tenemos aquí, por ejemplo, ahora en la vida de Noé, hermanos, encontramos la fe
la fe en lo imposible, la fe en aquello que a veces no se entiende, pero necesitamos fe ahí. Y entonces deberíamos interesarnos mucho en la vida de Noé para que nosotros también podamos encontrar, alcanzar y ver en Dios aquello que es imposible, ver lo posible. En este caso tenemos nosotros, en primer lugar les digo a ustedes, ¿por qué fue salvo Noé? Bueno, veamos nosotros, hermanos, la respuesta la encontramos en Génesis, en el capítulo número 6, versículo número 8. Vamos a considerar en este primer libro de la Biblia, de Génesis, en el capítulo número 6, versículo 8. Si ustedes tienen a su consideración Génesis 6, 8, leemos unidos y la palabra de Dios nos dice así: Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Ahora leemos del capítulo 7, versículo 1, dice así: Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Por qué fue salvo Noé? Bueno, hermanos míos, Noé no fue salvo por ser bueno. Hermano mío, fue salvo porque fue hallado justo, porque vivía de manera justa, de manera correcta. Era un hombre recto en todo lo que hacía. Su testimonio, hermanos, era un testimonio de rectitud. Por eso hace un momento les decía, los demás notan que amamos al Señor. Nuestras obras diarias, nuestras acciones reflejan que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Porque Noé, hermanos, tenía un testimonio inquebrantable, un testimonio intachable, un testimonio, hermanos, que no solamente reflejaba que era un buen hombre, sino que sobre todo era un hombre que fue hallado justo. Y por eso el capítulo 6, versículo 8 dice que halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. ¿Justo en qué? Pues justo en todo, porque si no, no fuera justo. Si fuera justo solo en una área o en algunas cosas y en otras no, entonces no fuera justo. Muchos cristianos hoy en día pudieran considerar que viven una vida justa, pero solamente viven una vida justa en un área, en alguna cosa. De pronto son muy rectos en algo y está bien, pero hay otras cosas en las que no son rectos, en las que no son justos. Entonces ya no es una persona completamente justa. Así que, hermano, ¿por qué fue salvo Noé? Bueno, Noé fue salvo porque Dios lo halló viviendo una vida justa, un hombre correcto, un hombre justo. Entonces, bastaría entonces preguntarnos a nosotros mismos también: ¿queremos ser salvos? Vivamos una vida de justicia, una vida justa, una vida recta delante de Dios. Ahora, hay otra característica, hermanos, que Noé nos muestra por qué fue salvo. Y esta la vemos ahí en donde dimos lectura, en Hebreos capítulo 11, versículo número 7, cuando dice la palabra del Señor: por la fe, ¿verdad? En este caso encontramos nosotros, ¿verdad?, en esa parte de Hebreos, que la Escritura nos dice claramente, dice la palabra de Dios, por la fe, dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, por la fe. Así que, hermanos, otra característica de Noé es que era un hombre de fe. Simplemente, era un hombre de fe. Hermano, Noé no fue salvo, dijimos, por ser bueno, aunque sí lo era. Él fue salvo por la fe en Cristo, en el Cristo preencarnado. Por eso les decía, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de Enoc, les decía a ustedes, Enoc fue contado entre los profetas. Y leímos ahí en la Biblia, fue contado entre los profetas, incluso profetizó de la venida del Señor Jesús cuando dijo: y viene con sus santos millares. Y entonces desde aquel entonces ya él estaba profetizando que un día Jesús iba a venir, Cristo iba a venir. Ahora encontramos también a Noé, un hombre que tuvo fe.
fe en el Cristo preencarnado, que aún todavía Cristo no llegaba a este mundo, aún todavía no venía a nacer en la ciudad de Belén, pero Noé ya creía, Noé confiaba, Noé sabía que había un Salvador, y entonces él creyó, era un hombre de fe. Entonces, ¿por qué Noé fue salvo? Porque era un hombre justo, pero también porque era un hombre de fe. Y en algún momento les decía a ustedes, no se trata solamente de una fe que cree, porque algunos de pronto consideran que la fe simplemente es creer y ya, pero no es así. La fe, hermanos, también se trata de vivir una vida agradable delante de Dios, ya que muchas veces se dice, este hombre vive una fe inquebrantable, una fe ejemplar. Esta mujer practica la fe, y entonces cuando decimos practica la fe, no es que digamos nosotros, practica la creencia, no, sino cuando decimos este hombre practica la fe, es que es un hombre que vive conforme a los mandamientos de Dios, un hombre que vive agradando a Dios, una persona que vive confiando en Dios. Ese es un hombre que vive una vida de fe. Noé vivía así. Entonces, al reflexionar sobre su vida, somos desafiados entonces a examinar nuestra propia fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Estamos viviendo una fe activa como la de Noé? Que no solo cree en Dios, sino que actúa conforme a las promesas de Dios. Porque si vamos a ver de fe en fe, encontramos también en la Biblia que Santiago dice de alguna manera, tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Y entonces él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Y por qué dijo él esto? Porque él añade diciendo, porque la fe sin obras es muerta. Entonces no que no sea fe, no que deje de ser fe. Él aclara y dice que es una fe, pero es una fe muerta. Entonces hay de fe en fe, una fe muerta y una fe viva, una fe inerte y una fe activa. ¿Cuál es el tipo de fe que nosotros vivimos? Porque no se trata solo de tener fe, sino de tener una fe activa, una fe viva, una fe que actúa. Esa es la fe que Noé vivió, una fe activa, que no solo creyó en Dios, sino que actuó conforme a las promesas de Dios. Por eso entonces decimos, ¿por qué fue salvo Noé? Porque él tenía una fe viva, una fe, hermanos, que actuaba, aparte que era un hombre justo. Pero eso podemos ver por qué fue salvo Noé. Pero también encontramos nosotros la obediencia de Noé. Pasemos a considerar en la vida de Noé su obediencia. Debo decirles que Noé, advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice Hebreos, en donde dimos lectura en el capítulo 11, versículo 7, Noé advertido por el Señor de cosas que aún no se veían. Bueno, dice la Escritura que construyó un arca para salvación de su familia. ¿Para qué construyó el arca, hermanos? Para que se salvara su familia. Podemos verlo aquí en Génesis capítulo 6, versículo 18, donde el Señor le dice de manera muy clara, dice así la Escritura: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Gloria a Dios. Toda la familia. Entonces Noé, advertido por el Señor, dijimos, de cosas que aún no se veían, él, dice la Escritura, con temor aparejó el arca para salvación de su familia. Esta tarea, hermanos, esta tarea de Noé parecería absurda en su tiempo, hermanos. Sin embargo, su fe lo llevó a obedecer. Y es que una fe verdadera no cuestiona, una fe verdadera, hermanos, no alterca con el Señor ni con su doctrina. Simplemente una fe verdadera es una fe obediente. Y Noé, hermanos,
aunque pareciera absurda esta tarea en su tiempo, y dijimos absurda, ¿por qué? Bueno, porque usted sabe que en el tiempo de Noé, la Escritura nos aclara, no llovía. La gente no sabía lo que era llover. Dice la Escritura que solamente subía un vapor en la mañana, y este era el que de alguna manera mantenía humedecida la tierra, como lo que ahora nosotros conocemos, el rocío de la mañana. Y entonces, por eso decimos, parecería absurda esta tarea en el tiempo de Noé, pero Noé le creyó a Dios. Sin embargo, hermanos, su fe entonces lo lleva a obedecer, y es aquí donde está la clave del éxito de la fe de Noé, la obediencia. Y es que, hermanos míos, la obediencia a veces es muy, muy difícil llevarla a cabo. Una cosa es hablar de la obediencia, una cosa es oír de la obediencia, una cosa, hermanos, es que nosotros pronunciemos la palabra obediencia, y otra cosa es que nosotros la pongamos por obra. Es como cuando de pronto hemos cantado varios de los cantos de las alabanzas a nuestro Dios, de pronto decimos renuévame, y lo cantamos y cerramos nuestros ojos y casi nos vamos al cielo cantando renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Pero sale del templo y sigue viviendo igual, y llega a su casa y sigue haciendo las cosas igual. Entonces, lo mismo es con la obediencia. Una cosa es oír de la obediencia, una cosa es hablar de la obediencia, y otra cosa es vivir la obediencia. Y entonces Noé, hermanos, ¿en dónde estuvo la clave de su éxito de fe? En la obediencia. Él simplemente obedeció a Dios, y muchos cristianos hoy en día pudieran querer que su familia sea salva, pero no obedecen la palabra de Dios. Solo la oyen, pero no la obedecen. Solamente, hermanos, escuchan la palabra de Dios. Algunos pudieran incluso decir, qué bonita se oye esa palabra del Señor. Ese texto que se leyó es un texto muy hermoso. Por supuesto, pero no se trata solo de hermosear la Biblia, sino de obedecer la palabra de Dios. Y Noé obedeció. Nosotros también debemos estar dispuestos a confiar en Dios y obedecer en fe al Señor, aun cuando las circunstancias nos parecen incomprensibles. Entonces, no comprendemos, ya dijimos, no entendemos, se nos hace difícil poder obedecer, pero simplemente obedecemos. Entonces, hermanos, obedecer no solo una área, dijimos, sino obedecer toda la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra, obedecer la doctrina. A veces hay gente que empieza bien obedeciendo, pero después empieza a cuestionar la doctrina, empieza a desobedecer la doctrina, empieza a discutir acerca de la doctrina, y ya no es obediente. Ahora, hermanos, consideremos el arca en sí. El arca no era un barco, aunque Noé se pasó muchos años construyéndola. Hermanos, no era un barco en sí. No fue hecha para navegar el arca. La palabra de Dios incluso dice que las medidas que tenía, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el versículo 15 del capítulo 6, dice, y de esta manera la harás de 30 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Y los codos, hermanos, había diferentes medidas de codos. Para los griegos, por ejemplo, el codo medía 18 pulgadas y fracción, pero digamos para los romanos medía 20 pulgadas y fracción. Para los judíos lo mismo. Entonces imagínense ustedes 20 pulgadas
cada codo, y luego dice aquí, lo harás de 30 codos. Imagínense ustedes, nada más calculemos entonces la medida. No era un barco, dijimos, no fue hecha para navegar, era simplemente una caja larga y negra, con los extremos tapados al lado. Estaban cubiertas completamente de brea, según nos dice el versículo número 14 del capítulo 6 de Hebreos, que dice: hazte un arca de madera de joper, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Entonces era solamente una caja larga y negra, dijimos. No era un barco, como a veces nos lo pintan. Entonces, hermanos, Noé no hizo un barco para atravesar el océano y enfrentarse a grandes olas. No lo hizo así. Solamente construye un lugar para vivir, hermanos. Y esto es importante. Él solamente construye un lugar para poder vivir. ¿Para qué construyó el arca, hermanos? Para poder vivir. Y para pasar un periodo de tiempo, un tiempo de prueba, periodo de tiempo, nada más. Por esa razón, hermanos, no tenía muchas cosas que un barco hoy en día puede tener. Un barco que atraviesa el océano, él no tenía todas esas cosas. Barcos que hoy en día, hermanos, tienen camarotes, cuartos, tienen cocina. Hoy en día los barcos de ese tamaño tienen pues su restaurante, hasta piscina tienen ahí dentro, tienen un antro, tienen mesas de juego. Noé no tenía nada de eso, hermanos, porque, hermanos míos, aquí encontramos algo muy importante. Solamente construye un lugar para vivir, y no construye un lugar para vivir toda su vida, sino solamente un tiempo. Esto debe enseñarnos a nosotros muchas cosas. Por esa razón, el arca no tenía las comodidades que un barco de hoy tiene. Además que esto le generaba más espacio. Y tenemos nosotros, hermanos, que Él construye solamente un lugar para vivir, y para vivir un tiempo, porque, hermanos, Él sabía que no iba a estar toda la vida dentro del arca. Solo un tiempo, y así son las cosas del Señor, solo por un tiempo. Viene la prueba, y por cuánto tiempo viene la prueba. No por mucho, solo es un tiempo. Y siempre es así con el Señor, un tiempo de esto, un tiempo del otro, siempre vamos de tiempo en tiempo. Por eso la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Pero cuando no hemos entendido esto, entonces nosotros queremos empezar a construir un arca en este mundo, pero la queremos construir como si fuésemos a quedarnos aquí toda la vida, como si fuésemos a estar aquí eternamente. Y no es así. No nos enseña que el arca solamente era para un tiempo. Y nosotros, con esa mentalidad, si queremos vivir una vida de fe como la fe de Noé, entonces nosotros debemos construir, pero nada más por un tiempo. Entonces usted construye su casa, ¿y su casa para cuánto es, hermanos? Por un tiempo. No decimos el tiempo exacto porque no lo sabemos, pero la casa se construye, pero es para un tiempo. Nuestro tiempo pasará y nosotros nos iremos. Y quiera Dios que nos vayamos con Cristo, porque eso es nuestro objetivo. Entonces, nos vamos con Cristo, pero la casa, ¿qué hay con la casa? La casa se queda, porque esto solo es por un tiempo. Usted puede comprar muchos terrenos, y qué bueno que lo haga. Yo no digo que está mal, hágalo. Pero esos terrenos, ¿para cuántos son? Eso solo para un tiempo. La casa es para un tiempo. El auto, ¿para cuánto es? Para un tiempo. Todo es para un tiempo. Incluso la ropa que traemos, ¿para cuánto es? Para un tiempo. No es eterna. Nada es eterno en esta vida. Así que entonces Noé nos enseña que construir el arca, no importa cuánto tiempo nos llevemos, pero solo es por un tiempo. Así que, hermanos,
es por un periodo de tiempo. Nosotros no construimos para poder quedarnos en este mundo. Nuestra vivienda no está aquí, nuestra vivienda está con Cristo. Bendito sea el Señor en el reino de los cielos, gloria a Dios. Entonces, por esa razón también dice, el arca no tenía las cosas que hoy un barco tiene. No tenía piscina, dijimos, no tenía alberca, no tenía restaurante, no tenía centros de diversión, no, nada de eso. No tenía salón de apuestas, no, eso no tenía el arca de Noé. ¿Por qué? Porque hermano, hay mucha gente que siempre quiere vivir dentro de sus comodidades. Y hermano, debo decirles que Dios solo quería salvar a Noé del diluvio junto con su familia. No es que Él quería darle las comodidades que Noé deseara. Sin duda, si se le hubiese preguntado a Noé, ¿qué es lo que desea usted? Sin duda Noé hubiese comenzado a pedir esto y aquello y esto más y lo otro. Y hay gente así, hay gente que de pronto, ¿por qué no quiere construir en el Señor? ¿Por qué no quiere trabajar en el Señor? ¿Por qué no quiere hacer algo en el Señor? Porque está pensando en las comodidades, está pensando, por ejemplo, si se trata de servir a Dios, ¿verdad? ¿Cuánta gente de pronto ha dicho, está bien, qué bueno es eso? Dicen ellos, me gustaría servir a Dios, me gustaría estar en el ministerio, pero ¿y qué tal si tengo que dejar esto? ¿Y tengo que dejar aquello? Pues por supuesto que lo tienes que dejar, hermano. El Señor está diciendo claramente allí en su palabra, le dice a aquellos hombres que uno de ellos le dijo, Señor, te seguiré, donde quiera que tú vayas te seguiré. Y el Señor le dijo de manera muy clara, las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y entonces, ¿qué dijo aquel hombre? Así de eso se trata, entonces mejor no. Ahí para la otra. Entonces, hermano mío, y luego entonces el Señor va caminando y se encuentra otro, y ese otro no le dijo, te seguiré, sino ahí el Señor le dice, sígueme. Y entonces, sírveme. Y aquel otro dijo, Señor, pero deja que primero vaya y me despida de mis familiares. Y el Señor dijo, bueno, pues entonces ve, porque entonces dijo el Señor, ninguno que teniendo padre, madre, hijos, hermanos, tierras, posesiones, y no las deja por mi nombre, este no es digno de mí, dijo el Señor. Entonces, ¿qué tiene que dejar? Por supuesto que hay cosas que tenemos que dejar. San Pedro en una ocasión le dijo al Señor, cuando estaban por ahí aparte, San Pedro se acerca al Señor y le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo. ¿Y qué hemos de recibir por haber dejado todo y seguirte a ti? Y entonces la gente piensa en eso. Es que si yo empiezo a seguir al Señor y si yo empiezo a construir y si yo empiezo a hacer esto, el Señor me va a dejar que yo deje esto y que deje aquello y que deje esto más. Y yo no puedo, no quiero dejar esto. Gente que de pronto puede decir, mira Señor, a mí pídeme que yo deje todo lo que tú quieras. Pero menos la novela de las 8:30. Entonces, mi querido hermano, usted no puede seguir al Señor y no querer dejar ciertas cosas. Usted tiene que dejarlas. Si el Señor dice, sí, pero tú tienes que dejar esto, pues entonces déjalo. Cuando San Pedro le dijo, hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? El Señor le dijo a San Pedro, como diciéndole el Señor, yo no conozco a nadie en esta vida que haya dejado padre, madre, hijos, hermano, tierra, casa, todo lo que se puede dejar en esta vida, sea lo que vale o lo que vale menos, sea donde esté su tesoro, pero que lo ha dejado por causa de mi nombre, dice que en esta vida reciba 100 veces más y en la vida venidera la vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, usted quiere ser salvo, usted tiene que empezar a pensar en esto. Está usted construyendo, está bien, hermano, pero hay cosas que tiene usted que dejar. Noé, sin duda, podríamos pensar que probablemente tenía una casa,
quizás sencillita, pero tenía su tierra, su casa, su familia, sus ganados, su siembra, su cosecha, tenía todo. Pero él tenía que dejar esto e irse al arca por un tiempo, y tenía que dejar todas las comodidades. Tenía que aprender a vivir entre los animales, y eso no era nada cómodo. Pero él, hermanos, aprendió esta tarea y lo hizo todo por la fe. Y hoy en día, hermanos, nosotros no queremos dejar nuestras comodidades, y el arca de Noé, con Noé mismo, nos enseña que el arca solo es por un tiempo, y que el arca no tiene comodidades, pero es por nuestro bien, es por la salvación. Si queremos ser salvos, tenemos que entrar al arca. Si queremos ser salvos, tenemos que estar dentro del arca. Si queremos ser salvos, tenemos que aprender a sufrir un poco dentro del arca. Entonces, hermanos, pero finalmente tendremos la salvación. El Señor, nuestro Dios, lo que quería era salvarlo, no darle las comodidades. Y hay gente que llega al evangelio pensando en que de Dios va a tener todas las comodidades. No, de Dios tenemos la salvación, de Dios tenemos la vida eterna. Lo que Él nos promete es la vida eterna, lo que Él nos promete es la salvación, lo que Él nos promete es una casa en el reino de los cielos, una vida junto a Él eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Eso es lo que Él nos promete. Que en esta vida su bendición enriquece, gloria a Dios. Pero si aún su bendición no nos trajera la riqueza económica en esta vida, de todos modos seremos felices en Cristo, confiando en Él, esperando en Él y sabiendo que un día estaremos con Él. Hay gente que puede no tener nada, pero es feliz en Cristo. Pensemos, por ejemplo, en Lázaro. Lázaro, el mendigo que estaba a la puerta del rico y no tenía grandes riquezas, incluso tenía que comer de la mesa que caía, las migajas que caían de la mesa del rico. Era un hombre pobre. Pero, hermano, es mejor vivir pobre y con la bendición de Dios que vivir en riqueza sin la salvación del Señor. Y este hombre, dice la Escritura, era pobre, pero cuando él murió fue llevado por los ángeles al cielo y estaba en los brazos del padre Abraham, dice la Escritura. Pero cuando el rico murió, dice que él despertó y sus ojos se abrieron y estaba en el infierno. Entonces esto es terrible, hermano. La muerte lo cambia todo. En esta vida podemos tener todo, pero en la vida venidera podemos no tener nada. La muerte cambia todo. Por eso uno tiene que entender esto, hermano. El arca no es para siempre. Es solo para un tiempo y no hay comodidades en el arca. Así que entonces, hermano, si alguien considera y dice yo quiero vivir una vida de fe, pero no quiere de alguna manera desprenderse de las cosas que le hacen daño, usted no puede vivir una vida de fe así. Pero veamos por último el trabajo de Noé. ¿Qué cosa hizo Noé? Bueno, Noé tuvo fe, hermanos, en el mundo que existiría después del diluvio. Él sabía que aunque este mundo fuese destruido, había otro después que iba a resurgir de debajo de los escombros, de debajo del agua, e iba a resurgir un nuevo mundo, y se dio cuenta de que la fe implicaba construir un arca para salvar a su familia. Podemos verlo en el capítulo 7, en el versículo número 5 del libro de Génesis. Dice así: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hizo todo, construyó el arca. Dios le dijo construye el arca, él construye, se puso a construir el arca. ¿Cuándo? Él no dijo mañana, él no dijo para el otro mes, él no dijo el otro año que viene comienzo con todas las ganas del mundo. No. En cuanto Dios le dice, él comienza a trabajar. Ahora, no se trataba solo de cortar madera y clavarla, porque de pronto alguno puede su mente solamente pensar e imaginar que entonces Noé, en cuanto Dios le dijo hazte un arca, él comenzó rápidamente a sacar el serrucho y comenzar a cortar madera y clavar madera. No solamente se dedicaba a eso Noé, sino también de predicarle a la gente y sobre todo predicarle a su familia.
sobre las cosas que sucederían. Él hablaba, él predicaba, pero sobre todo a su familia. Por eso es que su familia fue salva. Y por eso se puso a construir. ¿Y qué es construir, hermanos? Construir es edificar, construir es levantar, construir es hacer. Hermanos, entre muchas cosas más, eso significa construir. Y entonces Noé no solo construía el arca, él construía una familia llena de fe. Él construía una familia que buscara a Dios. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que, ¿qué hace usted con su familia, querido hermano? Porque si usted solo se dedica a construir y construyó su casa y construye otra casa más y construye un negocio y construye un empleo y construye una buena fama, está bien, pero ¿y su familia? ¿Qué está haciendo con su familia? Hoy no se trata de construir entonces un arca como Noé, porque el arca ya está construida. El arca es Cristo para nosotros. Se trata entonces de construir una vida de fe en el Dios de la salvación. Tenemos que traer a una familia a Cristo tal como se le dijo, tal como Dios le dijo a Noé. Veamos lo que dice una vez más el versículo 1 del capítulo 7. Dice así: y Jehová dijo a Noé. ¿Cómo le dijo Dios a Noé? Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Así que Dios le ordena a Noé: entra tú y mete a tu familia en el arca. Entonces el trabajo de Noé, dijimos, no solamente era construir un arca, sino construir una familia que entrara en el arca también. Ahora, hermanos, ¿cuándo tiene que ser esto? ¿Cuándo es que nosotros tenemos que comenzar a construir una familia de fe? ¿Cuándo es que nosotros tenemos que empezar a construir fe en nuestros hijos, una familia de fe, una familia que pueda venir al arca y que pueda entrar en el arca que es Cristo? ¿Cuándo es que nosotros tenemos que empezar a hacer esto? Pues, hermano, tiene que ser hoy, lo más pronto posible, porque el tiempo se acerca. El tiempo de la destrucción, el tiempo del diluvio, el tiempo del juicio viene pronto. Veamos lo que dice este capítulo 7, el versículo número 16, dice así: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová, ¿qué dice? Cerró la puerta. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Así que la Biblia textualmente dice: y Jehová le cerró la puerta. Esto indica, hermano, que si queremos que nuestra familia sea salva por la fe como Noé, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos darnos prisa, hermano, porque la puerta pronto se cerrará, hermanos. La puerta se va a cerrar. Ahora, aquí encontramos, hermanos, ¿por qué Noé no pudo abrir la puerta? Porque él no la cerró. De hecho, si vemos las características, las especificaciones de la construcción del arca, en ningún momento encontramos una cerradura, en ningún momento encontramos una chapa. Dios no le dijo que pusiera eso, porque la puerta no la iba a cerrar Noé, la iba a cerrar Dios. Aunque Noé hubiese querido tentarse el corazón y abrirle la puerta a la gente rebelde que nunca quiso entrar, él no podía hacerlo, porque Dios es el que había cerrado la puerta. Recordemos que la palabra de Dios, cuando habla de la puerta, el Señor dice: cuando yo abro, nadie cierra. Pero ¿qué hay cuando Él cierra? Pues nadie abre tampoco. Así que entonces Él cerró la puerta. Esto indica que si nosotros queremos que nuestra familia entre en el arca de la salvación, tenemos que darnos prisa a traer nuestra familia y a construirla en fe. Ahora, ¿dónde está la puerta hoy? ¿Quién es la puerta hoy? Porque dijimos que el arca es Cristo, pero ¿quién es la puerta? ¿Dónde está la puerta? Bueno, esta la encontramos en San Juan, en el capítulo 10, en el versículo número 9. En el Evangelio Santo según San Juan, en el capítulo número 10, en el versículo número 9, nos aclara de manera muy claramente
valga la redundancia, ¿quién es la puerta? San Juan 10:9 nos dice de la siguiente manera: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿De quién son estas palabras? Pues por supuesto que de Jesús. Jesús mismo es el que aclara diciendo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que el que entró por la puerta del arca obtuvo la salvación. Pero ahora entonces dijimos, nuestra arca es Cristo, nuestra arca de salvación es Cristo, pero la puerta del arca también es Cristo. Entremos por la puerta y alcanzaremos la salvación. Ningún padre entonces de familia debe ser pasivo cuando se trata de la salvación de su familia, sino debe trabajar como Noé para entrar en ella. En una ocasión encontramos que hubo hombres que no quisieron entrar a las bodas, a la fiesta de bodas que el padre le celebró a su hijo, y entonces el padre de familia le dijo a sus siervos: vayan por las calles y por las plazas de la ciudad y fórcelos a entrar. Es decir, a los que vean por ahí, fórcelos a entrar. Y el día de ayer, por ejemplo, me llamó la atención eso y recordé precisamente esa historia, esa parábola de Jesús, porque una hermana cumplió años en una iglesia y entonces me dijo: hermano, ¿puede ir a orar por mí? Claro, le digo. Y entonces fui a orar por ella. Hicimos un culto y oré por ella, un culto de acción de gracias, y entonces oré por ella y pues ya salimos. Y entonces les dije: ¿no es mucha carne la que hicieron? Y me dijo alguien de ellos: pues no sé. Digo: de menos aquí son 2 puercos, ¿verdad? 2 casos de carnitas. Le digo: para mí que es mucha carne. Pero solo fue mi comentario. Y ya después escuché que es que la hermana invitó a otros hermanos a que fueran a su cumpleaños, pero nadie fue. Qué triste es eso, ¿no lo creen? Y entonces en este caso de pronto dice uno: lo mismo sucedió allá en aquella fiesta. Y entonces vi que la hermana, la que estaba cumpliendo años, bueno, pasaba gente por ahí en la calle, porque el convivio fue en la calle, así que entonces cerraron la calle, y entonces pasaba gente en la calle y ella los invitaba a comer. Y algunos no querían. Y otros pues pasaban por ahí, se sentaban y pues decían: bueno, pues si nos van a dar de comer gratis, pues yo me siento, ¿no? Y entonces se sentaban y comían gratis, pero otros ni siquiera gratis querían. Entonces, hermano mío, imagínense ustedes en esto. Tenemos nosotros que ningún padre de familia debe ser pasivo cuando se trata de la salvación de su familia, sino que debe trabajar como Noé para entrar en ella, hermano. Debemos forzarlos a entrar. Y es que, hermano, y eso es lo que pido que cada uno de ustedes considerara y que hiciera. Que ninguno se siente ahí diciendo: algún día van a venir, pastor. No van a venir. Con esa pasividad y con esa forma de vivir nunca van a llegar. Hermano mío, tenemos que hacer algo. Tenemos nosotros que ver la manera de cómo construir una familia de fe. Entonces, hermano, debemos venir a Cristo, al Cristo de la fe, y debemos venir por fe y debemos pedirle a Él que nos ayude a construir una familia. Qué triste es cuando de pronto un padre puede ser muy fiel y muy consagrado a Dios, pero su familia no lo es. Y entonces la pregunta es: ¿hasta cuándo usted va a tomar su responsabilidad de traer a su familia a Cristo? Debe traerlos usted a su presencia. Porque la palabra de Dios dice en San Mateo, en el capítulo número 7, versículo 13 y 14, dice la Escritura de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella.
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos son los que la hallan? Pocos. Y quiera Dios que de esos pocos, entre esos pocos, esté usted y esté su familia. Y si usted entonces entra, pero su familia no entra, bueno, eso es decisión de usted. Ahora, yo quiero terminar entonces diciéndole, Dios en su grande misericordia ha tenido y tiene paciencia hacia la humanidad para poder venir a Él, hermanos. Pues vemos que aún después que Noé entró en el arca, todavía Dios dio 7 días de oportunidad a la gente, pero no la aprovecharon. Esto podemos verlo en Génesis en el capítulo 7, versículo número 4, que dice la Escritura, versículo 4 dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré toda substancia que hice de sobre la faz de la tierra. Ahí lo está diciendo el versículo 4 en su primera parte, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra. Entonces tenían que pasar 7 días. Versículo número 10 dice, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. Así que ¿cuántos días le dio todavía Dios de oportunidad a la gente, hermano? 7 días. Mientras todos los animales llegaban, mientras se acomodaban, mientras hermanos designaban los lugares para los animales y para hacer todas esas cosas. 7 días todavía tiene la gente de oportunidad, pero la gente 7 días aprovechó para andar en el mundo y hacer todavía lo que tenían que hacer. Después de esto, hermano, llegó el juicio y ya nadie pudo salvarse. Ahora casi puedo oír entonces a la gente gritando, déjanos entrar, Noé, déjanos entrar, déjanos entrar. Pero era demasiado tarde, hermanos, porque Dios había cerrado la puerta. Y la palabra de Dios, hermanos, nos dice en San Lucas en el capítulo 13, versículo 23 al 25, nos dice así, y díjole uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se levantara y cerrare la puerta y comenzares a estar fuera y a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y respondiendo os dirá, no os conozco de dónde seáis. Entonces, hermanos, llegará el día, hermano, en que la gente que sabe de Dios, que sabe que tiene que entrar al arca, que sabe que debe construir una familia de fe, ese día llegará, Señor, ábrenos. Aquí estoy con mis hijos, Señor. Y si siguen ustedes leyendo esta parte de la Biblia de San Lucas, el Señor dice que algunos incluso dirán, Señor, pero si nosotros estuvimos ahí, nosotros te servimos, nosotros estuvimos contigo. Y el Señor dice, sí, pero yo no os conozco de dónde sea, y no va a abrir la puerta. Entonces, hermanos, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que tenemos que empezar a construir una familia llena de fe. Yo termino diciendo, ven a Cristo ahora, hermano, antes de que sea eternamente demasiado tarde, para ti y para tu familia. No olvides que la palabra de Dios en San Juan 6:37 dice, termina diciendo, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que, hermano, ojalá y tomes ejemplo de la vida de Noé, de la vida de fe de Noé, para construir una familia llena de fe. Hoy no tenemos que construir un arca, tenemos que construir una familia de fe, unos hijos de fe, una esposa de fe, un esposo de fe, unas nueras de fe, unos yernos de fe. Tenemos que empezar a hacerlo, hermano. Y esa es tarea de nosotros. La tarea no era para los demás, la tarea era para el padre de la familia. Construir el arca y llevar a su familia a que pudiera entrar en el arca.
Así que la responsabilidad es de usted, mi querido hermano y hermana, no es de otro. Así que entonces, ¿cuántos de ustedes quieren que su familia pueda ser construida en fe, que pueda venir al arca que es Cristo para ser salva, hermano? Pues tenemos que comenzar trayéndola a los pies de Cristo Jesús, orando por nuestra familia, orando por los nuestros, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y pidiéndole a Dios que Él tenga misericordia de nosotros. Así que yo les invito que doblemos nuestras rodillas y que clamemos a Dios. Y aún el que escuche esta predicación por la internet también tiene que hacer lo mismo. Tiene que llevar a su familia al arca que es Cristo y tiene que hacerla entrar. La palabra de Dios vimos que dice porfiad, entrar por la puerta angosta. Y la palabra porfiad significa pelear. Incluso tiene que ver con aquellos que de pronto, como en el partido de fútbol, que aún a veces se empujan para poder patear el balón y llevarlo a la portería. Eso es porfiar. Entonces nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que luchar por entrar para poder llegar allí a la salvación. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude y vamos a pedirle a Él que salve a nuestra familia. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos a ti, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor, estar aquí en tu casa, Señor. Venir ante tu presencia, Padre de los cielos, para suplicarte y rogarte, Dios, encarecidamente que tú tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes, Dios mío, para poder venir al arca, para poder entrar en el arca, la cual es Cristo. Cristo es nuestra arca. Cristo es el arca de la salvación. Él es el que nos protege, Él es el que nos guarda. Bendito sea tu nombre, Padre. Ayúdanos a venir al arca, a entrar en el arca, a estar dentro del arca. Gloria a tu nombre. Pero no solo nosotros, ayúdanos a traer a los nuestros, a nuestra familia, traerla a ti, oh Dios mío, para que puedan también entrar en el arca de la salvación. Padre divino, te ruego en el nombre de Jesucristo, que tú, Dios mío, nos ayudes a construir, Padre, no el arca, sino a construir una familia de fe. Una familia que te adore, una familia que te alabe, una familia que te busque, Padre eterno. Ayúdanos a construir, Padre de los cielos, unos hijos de fe, Padre eterno. Una familia, Padre mío, con temor tuyo, Padre. Ayúdanos a construir, Padre, a trabajar para lograr esto en el nombre de Jesucristo. Oh Padre de los cielos, en tus manos, Señor, está nuestra vida. Señor, en tus manos está nuestro ser, Padre, nuestros hijos en tus manos. No permitas, Dios, que el enemigo los atrape, Dios mío, con engaños. No permitas que el mundo los distraiga, Señor mío, con sus atracciones, Señor, sino que ante nuestros hijos puedan poner sus ojos en ti, Padre eterno. Nuestros hijos puedan poner sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Sobre todo los que son jóvenes, Padre, te rogamos por ellos, Señor, que muchas veces se distraen, quizá, Dios de los cielos, por la falta de madurez, por, Señor mío, por la edad de la juventud, Señor. Pero ayúdalos, Padre mío, como dice tu palabra, acuérdate de tu Criador en los días de tu juventud. Dios, ayúdalos a acordarse de ti, Padre eterno, y que puedan venir a ti, Señor, y puedan, Dios de los cielos, entregar su vida completamente a ti, Padre. Son nuestros hijos, pero son tus hijos también, Padre. Eres tú, Señor, el que eres el dueño de ellos. Eres Jesús el que ha dado su vida por ellos en la cruz del Calvario. Padre, no los dejes, Señor. Tráelos al conocimiento de tu palabra y tráelos, Señor mío, a la salvación. Gloria a tu nombre, para que ellos, Dios mío, también puedan entrar en el arca, en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Dios, a vivir una fe como la de Noé, una fe, Dios de los cielos, que crea, una fe que obedezca, Padre eterno, aun cuando las cosas parezcan imposibles, Padre. Ayúdanos simplemente a obedecer la fe en Cristo Jesús, Padre. Pues en tus manos está nuestra vida,
Los que están allá en casa, Padre eterno, donde quiera que estén, Padre, tú estás ahí, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, el grande, el perfecto. Eres el eterno, Dios mío. Eres aquel, Dios mío, que salva aún hasta el más perdido pecador. Tú lo salvas, Señor. Tú lo transformas. Nos has transformado a nosotros y los puedes transformar a ellos también. Obra, Padre. Haz el milagro, Padre eterno, y manifiesta tu poder, Dios mío, haciendo el milagro de la salvación, Padre eterno. Muéstrale a la gente cuán grande eres tú, Señor, en el nombre de Cristo. Los dejamos en tus manos y a tu especial cuidado, porque creemos, Dios, firmemente que tú escuchas nuestra oración y que tu mano se extiende a lo largo y ancho de todo este mundo. Te damos gracias por Cristo Jesús. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.